de un ciclo de charlas preparado por el Movimiento de los Protectores de la Patria. En esta ocasión tendremos con nosotros al licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, ex diputado, ex ministro de Energía y Minas, quien nos hablará sobre la ley del agua y su intento de privatización. Cabe mencionar que el proyecto de ley de agua estuvo engavetado durante mucho tiempo, fue modificado en diversas ocasiones, pero no obstante, uno de sus debates actualmente por parte de legisladores que pretenden favorecer a ciertos grupos empresariales y sindicatos es la privatización del agua. Privatizar un bien común, esto es un intento abierto de violar incluso nuestra Carta Magna, donde en su artículo 15, refiriéndose a los recursos hídricos, nos indica lo siguiente: el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la nación. Antes de dar paso al licenciado Castillo, es importante mencionar que la charla tendrá una duración de 40 minutos. Luego de esto habrá 4 participaciones de 3 minutos por parte del público interesado y una participación de 10 minutos del licenciado David Arias, coordinador del Pacto Verde por la Sostenibilidad. Más adelante, el licenciado Castillo podrá responder cualquier pregunta o comentario en 10 minutos adicionales. A partir de ahora, todos los micrófonos quedan silenciados. Señor Pelegrín, por favor, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Debo agradecer al Movimiento de Protectores de la Patria y a su coordinadora, Priyanka Rodríguez, coordinadora de este evento, el empeño en organizar una discusión, un conversatorio sobre un tema tan importante, tan crucial en los presentes momentos. Lo ha sido por muchos años, pero esta discusión, este análisis, este conversatorio es más pertinente que nunca antes. Y agradezco enormemente que me hayan escogido para hacer esta exposición, porque le voy a transmitir experiencias, perspectivas, algunas ideas sobre la importante cuestión, la vital cuestión del agua, de la gestión de los recursos hídricos en República Dominicana. Yo creo que debemos hacer una breve reflexión sobre lo maravilloso, lo extraordinario, lo milagroso, si se quiere, que representa el hecho de que la Tierra está organizada de una manera tal, este puntico azul que es la Tierra, Gaia, como le llamó Lovelock, que hace posible que se den todas las condiciones para que florezca la vida. Y dentro de esas condiciones, precisamente, está ese extraordinario ciclo hidrológico. Cómo el agua hace posible la vida en el planeta y cómo esa agua va transformándose de un estado a otro, y esa misma agua que hoy es dulce termina en el mar y luego pasa a estado gaseoso y vuelve a la tierra. Y ese proceso es un proceso continuo, extraordinario, de millones de años. Se puede decir que la cantidad de agua del planeta ha sido básicamente la misma, solo que se ha ido siempre transformando de estado a estado.
Sin embargo, la calidad, las condiciones en que se produce el ciclo hidrológico de la tierra, por lo menos en los últimos tiempos, ha sido afectado notoriamente. Porque se han estado dando fenómenos de origen antropogénico que están impactando los procesos de interfase de las aguas oceánicas con las aguas fluviales. Y eso realmente es algo que tiene que estar al inicio de una reflexión sobre el tema del recurso agua, de las leyes de su gestión, de la institucionalidad que se precisa. Porque en el caso nuestro es todavía mucho más exigente, porque nosotros somos una media isla, o como decía el poeta, con ademán de continente. Más que una media isla, pero con ademán de continente. Y entonces es notorio, ahí están todos los informes, cómo la falta de política del Estado están afectando sensiblemente los manglares, los arrecifes y también las condiciones generales de los océanos. Claro, desde la isla es poco lo que impactamos las condiciones generales de los océanos, pero uno sabe que en nuestro medio hay, por las actividades humanas, por el impacto de las actividades humanas, hay un daño creciente en los sistemas de manglares, en los arrecifes nuestros que se están blanqueando, porque el uso que estamos haciendo del agua, la gestión del agua en tierra, en las cuencas, está definitivamente impactando y dañando la interfase entre las aguas oceánicas y las aguas fluviales. Y las consecuencias de eso son tremendas. Tremendas. En algunas zonas del país ya se sabe que hay un proceso, como dicen los expertos en esta materia, de intrusión salina, especialmente en la parte este del país, aquí en la zona cercana a la capital, en Santo Domingo Este, se nota ya ese fenómeno donde las aguas marinas están entrando, penetrando espacios que antes eran ocupados por el agua de los ríos que llegaba al mar por la vía subterránea o abiertamente. Entonces, esto es importante tenerlo presente porque debe ser, vamos a decir, un elemento clave a la hora de reflexionar sobre esta materia. Eso se agrava por algo que lo saben los entendidos. Yo como legislador, y aquí está el buen amigo Abigail Cruz Infante, que fue un gran legislador y fuimos compañeros durante un tiempo en el Congreso. No sé si él estaba en ese momento, pero nosotros en el Congreso recibimos la visita de Kofi Annan, el secretario de Naciones Unidas, que nos quiso visitar y fue muy dramático. Ese fue un encuentro que se sostuvo en salones del Senado de la República, había senadores y diputados. Él fue muy dramático porque nos dijo que él no quería retirarse de la Secretaría General de Naciones Unidas sin venir al Caribe y especialmente a la isla de Santo Domingo y a República Dominicana para hacer una advertencia severa de que los dominicanos teníamos que prepararnos, teníamos que hacer todos los esfuerzos para preparar a nuestras poblaciones
para enfrentar el reto del cambio climático, porque todos los pronósticos del panel intergubernamental de cambio climático indicaban que el impacto del cambio climático en los ecosistemas insulares en general y en los caribeños en particular sería realmente muy fuerte. En algunas áreas sería devastador. Entonces eso es un elemento que también tenemos que tener muy presente. No solamente los impactos que estamos generando en tierra sobre el ciclo hidrológico, sino cómo el mundo, con los procesos de cambio climático, nos está impactando y nos va a impactar. Y obviamente no tengo que abundar mucho sobre otro factor que en ninguna ecuación seria puede quedar fuera de discusión, que es el estado vecino. El estado vecino es zona de desastre ecológico, zona de desastre sanitario. Ya en el 2005, y lo pueden buscar, hay un informe de la Fundación para la Sostenibilidad Medioambiental, FES, de los Estados Unidos, de la seguridad y sostenibilidad medioambiental de los Estados Unidos, donde nos dice en forma muy clara que el impacto de la desestabilización de Haití en República Dominicana sobre los recursos naturales de República Dominicana iba a ser un impacto de consideración si la República Dominicana no hacía los esfuerzos para revertir esta situación. Recordemos que República Dominicana ha tenido reconocimientos internacionales. Reconocimientos internacionales como el que hizo el vicepresidente Al Gore en el famoso documental La Verdad Inconveniente, y como el que hizo también el autor del libro Colapso, reconociendo que República Dominicana definitivamente era un ejemplo, porque en una pequeña isla ya sobrepoblada había logrado impulsar políticas de preservación de parques nacionales que contrastaban con lo que había pasado en el estado vecino. Eso era para demostrar que las políticas contaban. Y ponían el contraste de República Dominicana, donde se habían impuesto políticas, con Haití, donde no había políticas de Estado, políticas públicas, y se veía la diferencia, se veía el contraste, la devastación en un lado y el hecho de tener cerca de un 30%, un 35% de cubierta forestal es, vamos a decir, uno de nuestros timbres de orgullo. Pero hay que ver hasta dónde eso es sostenible, hasta dónde eso es válido, hasta dónde eso realmente lo podremos mantener en el tiempo cuando metemos todos estos ingredientes en la ecuación que ya hemos formulado. Miren, ya entrando un poco en la materia de la ley, yo quiero recordarles que yo entré al Congreso en el año 1994. En 1994 entré como diputado al Congreso Nacional. En 1995 o 1996, no recuerdo la fecha, yo conversé con el doctor Joaquín Balaguer, siendo el presidente, y después con mucha frecuencia yo lo visitaba, porque ya él no era presidente y siempre era ameno e instructivo hablar con un político de su experiencia
que además, debo reconocer aquí, ha sido el político que más atención le ha prestado a la cuestión de los recursos hídricos. El que más presas construyó, más canales y sobre todo el que hizo mayores esfuerzos para preservar un sistema nacional de parques y apoyar todos los esfuerzos de reforestación, aún fueran con métodos un poco draconianos. En el 96, ya el 96-97, yo tuve una conversación con él en profundidad. Y en un momento dado, él me dijo, mire, Castillo, Pelegrín, usted trata mucho el tema haitiano. Y eso es importante porque es realmente un gran problema para la República Dominicana. Pero nunca olvide, lo digo en forma bien dramática, enérgica, nunca olvide que el tema mayor, el reto, el desafío más grande que tiene República Dominicana es el agua, la gestión del agua. Ocúpese del agua. Préstele atención al agua. Él había mandado para esa época la Ley General de Agua. Una ley marco para regular la gestión de ese recurso. Porque en esa materia la legislación nuestra es muy deficiente. Estamos hablando desde el 95 a la fecha. Cuando yo debí tratar el tema en varias ocasiones en el Congreso. Siempre estaba en una comisión especial, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Yo pasé 20 años en el Congreso. Y en esos 20 años en el Congreso no se pudo aprobar la Ley General de Agua, la Ley Marco. Y ustedes van a preguntarme, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que una prioridad tan evidente, un elemento de tanta importancia, un recurso que lo tenemos, lamentablemente está huérfano de una legislación eficiente, moderna, creíble, aplicable a nuestra realidad. Yo puedo decir una primera razón, que yo lo viví porque lo hablé con ministros, secretarios de Estado en ese entonces, con directores generales, con ejecutivos de diferentes instituciones del sector hídrico y con también directores de medio ambiente y ministros de agricultura. La dispersión institucional del Estado Dominicano, la incapacidad que tienen los dirigentes de instituciones de ponerse de acuerdo en cuestiones fundamentales. INDRI, INAPA, EGI, Corazán, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, ahí se nota que cada institución actúa en forma bastante autónoma, descoordinada con las demás instituciones. Claro, eso en gran medida es un fallo atribuible al liderazgo del Ejecutivo, porque con un Ejecutivo con conciencia de ese tema, de la importancia de una legislación de ese tipo, se impone una política de unificación de criterios, identificando los intereses nacionales. Sin embargo, eso, lo que yo pude ver siempre fue una resistencia a que se regulara. Porque cada cual quería tener su coto su área de autoridad
y tener la menor regulación o interferencia con los demás sectores, porque recuérdense que este es un recurso que lo usa la agricultura, lo usa la industria y lo usan las comunidades. Es un uso general, aunque la Constitución y la normativa internacional evidentemente que fija como prioridad el uso humano. Pero al final todos son usos humanos, porque la industria necesita agua para producir. La agricultura necesita agua para producir. ¿Para producir qué? Alimentos, para producir bienes que son consumidos por los humanos. Al final todos son directa o indirectamente para uso humano. Entonces, esto es bueno tenerlo presente. Ahora, ¿por qué esa desregulación? Era solamente por una lucha de jefatura, de egos, indagando, escarbando en las profundidades de la realidad nacional. Ahí yo puedo decir con conocimiento de causa que en ese ambiente fue prosperando, fue abriéndose paso toda una gran estructura de corrupción. Los que han seguido mi planteamiento me han oído decir muchas veces que en República Dominicana se habla mucho de la corrupción, pero que aquí no hay propiamente, lo digo con conocimiento, casos de corrupción. Y muchos se sorprenden, ¿cómo que no hay casos? Aquí no hay casos de corrupción, aquí hay estructuras de corrupción, sistemas de corrupción, cultura de corrupción. Y eso se ve casi en todas las áreas donde hay una necesidad de actividades económicas que deban ser reguladas por el sector público. Y en este tema del agua se nota con una fuerza tremenda y lo padece especialmente la población más pobre. La población más pobre es la que está sufriendo la existencia de esa debilidad del Estado. ¿Por qué? Porque en ese ambiente de desregulación, bueno, habrá instituciones que funcionan mejor que otras, tengo que ser justo, no puedo generalizar, pero la tendencia que se ha visto con el paso de los años es que en todos los sistemas, todas las organizaciones que administran sistemas de agua potable y saneamiento, se nota una tendencia a que el suministro del agua sea muchas veces interrumpido sin necesidad técnica, sin necesidad económica, para favorecer el avance de una práctica que es muy costosa, muy onerosa para la población, que es la venta de agua a granel. Aquí ha florecido una cantidad enorme de negocios. Algunos realmente responden a esas necesidades de mercado. Si los sistemas fallan, la gente necesita proveerse del agua, pero llega un momento en que se crean interrelaciones entre el sistema político administrativo y ese sistema económico, y entonces ya no es una emergencia, sino que se hace una rutina. La población marginal del país es la que más sufre las consecuencias de esta realidad. Y lo que hemos trabajado en política, en barrios carenciados, en la periferia del Gran Santo Domingo y en zonas del interior, saben que ese es un problema. Las comunidades tienen que juntarse y esperar que le traigan el agua, comprar los camiones para que le llenen la cisterna. Yo creo que pocos países tienen tantas cisternas como República Dominicana. Recuerdo cuando yo era un niño, uno disfrutaba, eso fue hace ya unos años, uno disfrutaba del gusto de pegarse alguna llave, para usar una expresión simple, llana. Después de jugar pelota, uno se
abría la llave y se pegaba de la llave a beber agua hasta que se hartaba de beber agua. Y salía realmente fortalecido. Entonces, fíjense que ahí yo creo que está, ese es uno de los temas de fondo que no han ayudado a que se apruebe una legislación. Porque hay intereses en que no se regule, hay intereses en que ciertos negocios sigan prosperando. Eso me llevó a mí al convencimiento que aquí no solamente tenemos que trabajar con la ley, porque puedo decir que tengo récord en aprobación de leyes y lamentablemente sé que el gran problema de la sociedad dominicana no es que haya leyes y leyes buenas, sino que las leyes se apliquen cabalmente, se apliquen rectamente, se apliquen con sabiduría, con prudencia, o simplemente que se apliquen, porque muchas veces se convierten en letra muerta. Y por eso puse mucha atención en el tema de la cultura. Aquí tenemos abundancia, podemos decir que todavía tenemos el recurso. No hay una escasez dramática como tienen otros países de recursos hídricos, pero ya se nota la crisis de gestión. Hay una crisis de gestión. Yo, siendo diputado, viajé a Brasil, invitado por Itaipú Binacional, la empresa más grande del mundo, que queda en la cuenca de Paraná, involucra autoridades de Brasil y de Paraguay. Y allá conocí un programa líder que se convirtió ya en líder mundial, que se llama Cultivando Agua Buena. Fui en 2 ocasiones a eventos diferentes y ahí vi el tema del agua manejado de otra manera. Ya no es un tema de legislación, sino un tema de conciencia. Allá, ¿qué hicieron con esa cuenca que es enorme? Ahí hay agua por exigencia del gobierno de entonces. El presidente Lula le pidió a los ejecutivos de Itaipú que desarrollaran una visión social del agua. Y realmente se construyó una visión social alrededor de un programa que se llama Cultivando Agua Buena. En portugués, Cultivando Agua Boa. Realmente a mí me impactó ese programa, que lo conocí en un evento internacional en Madrid. Por eso viajamos allá, nos interesó traerlo a República Dominicana y traerlo a Centroamérica. Y podemos decir con orgullo que República Dominicana es el primer país del mundo donde se hace la experiencia de internacionalizar el programa Cultivando Agua Buena. Ahora, ¿qué yo vi cuando traje el programa aquí como diputado? En primer lugar, un gran desinterés de las instituciones del Estado, porque en realidad es un programa no de ingeniería de obras, sino de ingeniería social. Ahí se trata de trabajar por largos años en la construcción de un nuevo tipo de relación de las comunidades, de las microcuencas y de las cuencas con el agua, con el medio ambiente y con todo lo que supone un cambio cultural. Y eso precisamente, eso hicimos. Lo llevamos a varios ministerios y vimos ahí lo que le había dicho al principio, la dispersión institucional, la pugna de los ministerios, la pugna entre los directores y los ministros y realmente lo llevamos a la presidencia, que debió ser un programa presidencial, no se pudo. Al final, ¿qué hicimos? Bueno, lo llevamos a Cultivando Agua Buena, lo llevamos al Ministerio de Energía y Minas cuando nos tocó fundarlo. Yo le dije a los ejecutivos de Itaipú Binacional que se preparara para una experiencia de adaptar el sistema, la cultura, la metodología de trabajo de ellos en el manejo de cuencas con la realidad insular nuestra.
De modo que no se trata solamente de manejar los sistemas de cuencas altas, medias y bajas, sino los sistemas costeros marinos. Porque esa realidad no se daba en Brasil, pero se da aquí. Y para nosotros es muy importante, por ejemplo, cuando se habla de la cuenca Yuna-Camus, que se integre la bahía de Samaná, porque no tiene sentido hacer una gestión integral de la cuenca, donde todos los actores decisivos participen para preservar el recurso, para potenciarlo y que se descuide la bahía de Samaná, que es, vamos a decir, la joya de esa cuenca, donde termina la cuenca y al mismo tiempo empieza esa maravilla de la naturaleza que es la bahía del Samaná. Entonces, eso fue una experiencia personal que tuve con este tema. El otro aspecto que quiero destacar es que ya en el Congreso, durante varios años, logramos someter un proyecto de ley que estaba enfocado en el ahorro y la eficiencia en el manejo de los recursos. Y ahí había unos capítulos dedicados precisamente a regular aquellos aspectos que terminan afectando la gestión del agua. No voy a entrar en detalle, pero fueran varios capítulos. Quizás destaco como el más importante el hecho de que había una regulación de ley para el tema de la apertura de pozos que pueden terminar contaminando los acuíferos, que es uno de los grandes problemas que tiene el Gran Santo Domingo, que apenas tiene un alcantarillado sanitario que cubre, creo que un 20% del área del Gran Santo Domingo o de la capital, y el resto está manejándose con un sistema de pozos sépticos con alta contaminación de los acuíferos. Entonces, fíjense, dicho esto, yo quiero entrar en otro aspecto importante, porque son claves para entender el tema del recurso agua. Miren, nosotros podemos aprobar una ley mañana que puede ser más o menos buena, pero la verdad es que, lo digo con la experiencia de 20 años en el Congreso y 40 en la política, y no solamente haciendo política, sino estudiando la realidad del país. Nosotros tenemos que producir un cambio profundo en el sistema político partidario y su articulación con el sistema económico, porque ahí es que está el problema nacional. Ahora estamos hablando del agua, pero lo que estamos diciendo en el agua aplica casi a todos los bienes esenciales públicos, a la política pública, a los intereses nacionales. Aquí tenemos un tema gravísimo de alta concentración de la riqueza, del poder, de las oportunidades. Y esa concentración tiene que ver con el hecho de que las instituciones nuestras en el campo económico son fundamentalmente extractivas de renta. Y las instituciones políticas están organizadas para reforzar esos mecanismos. Tienen la dinámica para reforzar los mecanismos de extracción de rentas. Y eso produce esa alta concentración en casi todas las áreas estratégicas de la economía. Y eso supone realmente un freno al desarrollo, crear condiciones para que el recurso humano nacional mejor formado tenga que irse al exterior, y además genera ya una economía de émbolo, porque te está expulsando el recurso humano de mejor calidad y al mismo tiempo te está trayendo recursos humanos que vienen del país más empobrecido. Y eso definitivamente es algo que es la médula del problema nacional.
Y si vamos a hacer un cambio importante en el futuro, tiene que empezar por atacar ese problema, esa articulación de un sistema clientelar patrimonialista que refuerza un sistema de negocios rentista que a su vez está orientado a la extracción de renta, a la concentración de rentas y obviamente la causa del atraso en muchas áreas y sobre todo el hecho de que tengamos realidades como esta que estamos mencionando. Cuando yo describía que instituciones públicas en algún momento por su debilidad institucional y por el nivel de corrupción empiezan a no servir un servicio público esencial para que prosperen empresas de agua que a su vez tienen entendimiento con los funcionarios. Pongo un ejemplo dramático, que es recurso agua, pero eso aplica casi en la mayoría de las actividades estratégicas del país. Ese tema tenemos que tenerlo bien presente. Como tenemos que tener presente también las experiencias que hemos vivido, porque no son formulaciones teóricas que estamos haciendo. En el año 1996 empezó a plantearse en República Dominicana la necesidad de la privatización de las empresas públicas. Yo personalmente tengo un concepto muy distinto. No me inclino tan fácilmente por el tema de la privatización, pero tampoco me inclino por el tema de la estatización. ¿Qué pasó con el sistema eléctrico? Un sistema pequeño, se hizo una reforma de alianza público-privada, como la que se está planteando ahora para la gestión de los recursos hídricos, que en el fondo no fue más que un diseño para acomodar intereses con tendencias monopólicas y oligopólicas. Y el sistema, en vez de funcionar mejor, realmente no es que no ha tenido acierto y logro en algunas áreas, pero el costo para la sociedad, para la economía popular, para la gente ha sido muy alto. ¿Por qué? Porque fue un mecanismo de articulación de la visión clientelar patrimonialista con la visión rentista extractiva en un sector tan estratégico como el sector eléctrico. Ahí se han invertido casi 12.000 millones de dólares en subsidios, una parte de los cuales en realidad son transferencias netas a grandes grupos, a poderosos grupos. Y decisiones, por ejemplo, estratégicas como la que nosotros logramos plasmar en la ley de electricidad para reducir el nivel de pérdidas no técnicas como la telemedición, todavía es la hora que no se ha podido desarrollar a plenitud, especialmente en los sectores residenciales y en los sectores comerciales. Se ha desarrollado algo más en los sectores industriales. Y esa reforma se hizo en el 2007, la de la ley de electricidad, y la otra se hizo, empezó a hacerse en el año 97 y terminó en el 99. Ahora, en estos días, publicó Eduardo García Michel un ensayo, un artículo en el Diario Libre sobre la presa de Pinalito, que ha sido realmente un monumento representativo de lo que estamos diciendo. En algún momento dado se planteó la conveniencia de construir Pinalito, como el énfasis era construir una presa de alta montaña. Se buscaron los acuerdos, los préstamos, y realmente se embarcó al país en un esfuerzo de endeudamiento muy alto que terminó en un gran fiasco porque la presa en realidad no pudo sostenerse en el tiempo, terminó generándose un problema muy serio, sencillamente porque la cuenca alta estaba deforestada y entonces no había manera de evitar que la presa colapsara, que disminuyera su capacidad de producción.
Perdón, señor Pellegrini, Sí, que le interrumpa. Nos restan 10 minutos. 10 minutos, bien. Sí, Vamos señor. a acelerar. Pongo ese ejemplo con Pinalito porque es representativo. Creo que se invirtieron casi 700, 800 millones en Pinalito para producir en alta montaña más de 50 megavatios y ya virtualmente está eh, inutilizada. Ahora mismo que se está planteando hacer obras, porque siempre todo está relacionado con el tema de las obras. Entonces, eh, eh, fíjense que se olvida lo fundamental, que es la gestión de la cuenca. Y ahí caemos en el tema del agua. La ley de agua, ahora mismo acaba de aprobarse en el Senado una ley de agua. Realmente ha sido una de las tantas que se han aprobado con diferentes versiones. Se aprobó en la Cámara de Diputados también. Y parece, por lo que me han dicho entendidos en la materia, que hemos consultado, incluso técnicos de la Fuerza Nacional Progresista, que conocen mucho de la materia, que la orientación general de esta ley es más hacia el sistema de agua potable y sistemas sanitarios. Cuando la verdad es que lo que aquí necesitamos es una ley general de agua y luego irnos a las leyes sectoriales. Pero parece que había mucha prisa en aprobar esa ley. Y eso tiene que ver mucho con el hecho de que también se aprobó la ley de alianzas público-privadas, que hay que prestarle mucha atención. Yo creo que las alianzas público-privadas, bien hechas, donde el Estado es fuerte y consciente de sus intereses, puede dar buenos resultados. Donde el Estado es débil, donde el Estado es vulnerable, la alianza público-privada, como pasó con el sector eléctrico, termina no siendo tan benéfica o siendo perjudicial para los intereses nacionales. Entonces ahora el gobierno, el presidente Abinader, no ha sido muy explícito, pero ha mandado unas señales de que va a poner mucho énfasis en el sistema de alianzas público-privadas para los sistemas de alcantarillado sanitario y agua potable. Y concretamente eso está relacionado con un proyecto que ya se anunció, que es el proyecto del acueducto Bávaro-Punta Cana. Eso tiene sus bemoles, porque en el este se ha hecho muy mal uso de los recursos hídricos. De hecho, la cuña de intrusión salina en el este es muy importante, muy importante. Y en vez de plantearse, porque no hay muchos recursos hídricos en el este, en vez de plantearse un tema como el de la desalinización de agua, una planta grande de desalinización, se está planteando un acueducto que sería de alianza público-privada, pero ya sabemos que en el este hay grupos muy fuertes que están muy convencidos de la privatización. En la práctica, lo que podemos esperar es que ese recurso termine fundamentalmente en manos de los grandes grupos que en el este están manejando casi todos los grandes negocios. Eso eventualmente puede terminar afectando a las comunidades porque la experiencia histórica nuestra y de la mayoría de los países es que cuando chocan los intereses de los poderosos, de los más ricos con los más débiles y el Estado es débil, entonces se termina generando una política parcial y negativa. Personalmente, yo le voy a decir algo. Yo logré aprobar, y esto lo voy diciendo para ir concluyendo, un artículo que debe ser la clave de la gran transformación en República Dominicana, que es
la transformación que nos debe llevar a un capitalismo popular, a la creación de empresas sociales. El artículo 219 de la Constitución dice: el Estado fomenta la iniciativa económica privada. Yo personalmente creo en la iniciativa económica privada, creando las políticas necesarias para promover el desarrollo del país. Bajo el principio de subsidiariedad, el Estado, por cuenta propia o en asociación con el sector privado y solidario, puede ejercer la actividad empresarial con el fin de asegurar el acceso de la población a bienes y servicios básicos y promover la economía nacional. Pero oigan este párrafo, que fue un aporte nuestro a la reforma constitucional. Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, podrá tomar la medida conducente a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia. Y necesitamos una ley, y yo estoy trabajando en eso con un equipo para entregársela al Congreso, que no solamente con el sector eléctrico, que con el sector eléctrico fue que lo planteamos, sino con muchas otras áreas, permite el surgimiento de empresas de carácter social. Somos empresas capitalistas, pero con amplia base de participación, que garantiza que con los debidos recaudos, los monopolios y los oligopolios, la tendencia a la concentración, no termine perjudicando el potencial de República Dominicana. Se necesitan hacer inversiones importantes en obras de infraestructura hidráulica, ciertamente, pero lo más importante es la gestión de cuencas. Yo personalmente, lo digo también a título de conclusión, mi recomendación al gobierno es que se enfoque, no ponga la carreta delante de los bueyes. Lo primordial sería que se asumiera un programa como el de Cultivando Agua Buena o algo parecido o adaptado a nuestra realidad, y empiece ese cambio cultural de cada microcuenca y cada región hidrográfica, con todos los actores implicados, porque el recurso es de todos. Y todos tenemos que tomar conciencia de la importancia de ese recurso para la supervivencia de nosotros como nación. Sin eso no hay seguridad alimentaria, no hay desarrollo industrial, el mismo sector turístico está en riesgo y los asentamientos humanos grandes que tenemos también difícilmente podrán sobrevivir. La experiencia de muchos países ha sido diversa. En Argentina, por ejemplo, las alianzas público-privadas alrededor del agua, como está contenido en este informe elaborado por técnicos de la Fuerza Nacional Progresista, que se le mandó al presidente Medina hace muchos años, en el 2013, fue un desastre. ¿Por qué? Por la institucionalidad débil. En Chile fue diferente. Fueron empresas que lograron estándares muy altos en alianzas público-privadas. En Perú se ensayó, porque ustedes saben que la Municipalidad de Lima tiene un problema de agua, una ciudad sin agua, no llueve ahí en esa zona. Se ensayó la experiencia de la empresa social, donde todos los usuarios, o la mayoría de los usuarios, son accionistas de la empresa. Y hay también un proceso bastante democrático donde la gestión es monitoreada por la junta de vecinos, por las comunidades, por los intereses diversos. Entonces garantizamos una empresa pública que funcione con estándares adecuados. Y eso se mide con la calidad del servicio que recibe la población. Esos son cambios que tenemos que lograr, cambios que todos al final tienen que ver con algo muy importante, que es el tema de la institucionalidad. Los problemas de institucionalidad no los vamos a resolver solo con leyes. Ahí necesitamos un cambio cultural
El cambio cultural implica que la gente se empodere, que la gente vea que tenemos que cambiar el modelo de política que es atrasado porque reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho, y al mismo tiempo tenemos que romper con esa estructura de extracción de renta que está exprimiendo, está yugulando, está reventando, para usar una expresión más dramática, la economía popular y la economía de las comunidades. Entonces, este es un tema central que debemos discutirlo, profundizarlo. No quise entrar en detalles de leyes, de aspectos de tal o cual aspecto, sino quedarme en los enfoques generales que trascienden a las leyes y que al final son los que permiten que las leyes se apliquen. Porque si aprobamos las leyes y no hay un cambio en los valores, en las actitudes, en las creencias, en la comprensión de todos, de que tenemos que cambiar, tampoco vamos a lograr, vamos a agravar el problema que tenemos de corrupción y de debilidad del Estado, que nos está envolviendo en un ciclo peligrosísimo, el espejo de un Estado colapsado, fallido, o como dice el presidente Abinader, inviable. Lo tenemos ahí, con el modelo extractivo de rentas, el modelo rentista de negocio. Bueno, eso se está trasladando a República Dominicana. Y no es de Haití que viene, aquí también tiene antecedentes que vienen desde la colonia y desde la segunda república, para ser más exacto. De modo que reitero las gracias a Priyanka, a los protectores de la patria, y estoy aquí a la disposición para oír sus reflexiones, sus sugerencias, también cursos de acción a seguir, porque no debemos quedarnos solamente en un Zoom compartiendo ideas, sino que debemos emprender acciones ciudadanas, colectivas, comunitarias, para que estos intereses, que son muy poderosos y que llegan a acuerdos comúnmente de espalda a la mayoría de la población, entiendan que el país es de todos, de todos. Muchísimas gracias, señor Pellegrín, en especial por su disponibilidad. Somos nosotros quienes tenemos que agradecerle a usted, sin desperdicio, como siempre, su disertación. Vamos a dar paso, por favor, a 4 personas, cada uno con un tiempo de 3 minutos. Los interesados pueden levantar su mano. El señor, bueno, vamos a iniciar con el señor Luis, que acaba de levantar su mano. Dice iPad de Luis. Yo también. Inmaculada Madera. El señor... Inmaculada Núñez. Leonardo Mercedes. Bien, déjenme verificar. Leonardo Mercedes y el señor Abigail. Adelante, señor Luis, por favor. Su micrófono está apagado, señor Luis. Si puede encenderlo, por favor. Ahora, sí, señor, ahora lo escuchamos. Sí, es respecto a Finalito. Finalito inicialmente se había presupuestado en alrededor de 131 millones de dólares. Luego se dijo que había costado 300 millones de dólares. Más adelante, que habían sido 320 millones de dólares. Y la Procuraduría en una investigación dijo que eran alrededor de 360. Es una precisión porque se habló de cerca de 800 millones. Eran 2 turbinas de 25 megavatios cada una. Y nunca ambas podrían estar trabajando simultáneamente. Sería la presa hidroeléctrica más costosa para la generación de electricidad
porque el río Tireo no tiene el agua para abastecer o garantizar las plantas. Por otro lado, el agua, que es vital, es vida, es lo más importante. Recuerdo cuando Pellegrini introdujo el proyecto, el programa de Brasil, cultivando el agua buena, y recuerdo también al ingeniero Osiris de León, que siempre habla sobre este asunto. Es vital y se le está dando de lado. Y por otro lado, quiero dejar claro, no estoy con la privatización bajo ningún concepto. Tenemos que resolverlos entre nosotros, porque esas alianzas público-privadas, cuando los privados pasan a ser lo público, que empiezan a gestionar también el Estado, luego al final lo que termina es privatizándose los beneficios y socializando las pérdidas. Es cuando